Estamos conversando en Caracol Medellín, al margen de las noticias, de esa información acelerada de todos los días, pues qué bueno poder tener conversaciones más tranquilas que nos muestren las caras de todo lo que pasa en la ciudad. En este caso, Camila Gaviria. Camila es exdirectora de Buen Comienzo, del programa Buen Comienzo, pero además consultora de ProAntioquia con el programa de Primera Infancia. Ahorita me estaba contando y ya ampliaremos más con United Way, también trabajando con tema de primera infancia. Bienvenida, Camila. Muchas gracias, Amalia, por este espacio y bueno, contarles un poco sobre la importancia de la primera infancia, no solo en el país, sino a nivel mundial, que realmente es una línea importante que pongamos el foco en esta edad del desarrollo. Poner el foco en esta edad de desarrollo en un mundo en el que está saliendo de una pandemia y que está viviendo todavía pues los rezagos de una situación dificilísima en la que los niños son aquellas personas que no tienen una voz para decir me está pasando esto y por favor hagan algo por mí o permítanme crecer en un entorno mejor. Hay violencia intrafamiliar, hay dificultades en familias que ya no saben qué va a pasar con sus niños. ¿Cómo se aborda la primera infancia con un contexto como el de la pandemia, Camila? Bueno, ahí es importante resaltar que la primera infancia se constituye desde la gestación hasta los 8 años, según la ley 1804 en Colombia. Digamos que este segmento de niños tiene unos derechos y unos deberes. Nosotros, digamos que nos acogemos como política pública a la Convención de los Derechos de los Niños, donde promueve la protección, el cuidado, el amor, el respeto, y eso no se vivió en la pandemia. Entonces, los efectos que hoy está teniendo la primera infancia después de salir de este proceso, de este momento de pandemia, estamos encontrando niños que se les dificulta la socialización con los demás, niños que se asustan fácilmente con un ruido extraño, niños que no tienen la capacidad de relacionarse con otras personas, con otros adultos, porque vivieron un año casi encerrados, donde se les dificulta compartir, no tienen conocimiento de lo que sucede en el mundo exterior. Entonces es una situación difícil. Justamente Raquel Bernal, vicerrectora de la Universidad de los Andes, que ha trabajado mucho tiempo con el área de investigación en primera infancia, mencionaba en una de sus interpretaciones con relación a la pandemia que es uno de los segmentos más afectados, por eso mismo que tú decías ahorita, ni siquiera ellos saben qué les está pasando, porque no tienen la capacidad de construir sus emociones para contarnos qué sucede. Entonces la idea es darles voz a través de diferentes estrategias que permitan a los padres de familia, a los adultos, a los docentes que están alrededor de este proceso, ayudarles a construir su historia después de la pandemia. En el contexto de la pandemia, pero intentando hacer una cronología para que conversemos un poco más ordenados, yo quisiera saber qué tan importante, y en palabras además de alguien que lo hace todos los días, qué tan importante es la atención de esa primera infancia de los 0 a los 5 años. ¿Por qué es importante que en ese lapso de tiempo pasen ciertas cosas y cuáles son esas cosas además que tienen que pasar? Bueno, hay evidencia científica, que eso es lo mejor de todo, que hoy ya avala la importancia del desarrollo en la primera infancia. Justamente yo he diseñado un método que se llama neurocrianza, criando conciencia y creatividad, y es demostrar a través de, digamos, un acercamiento más sencillo con las familias y los adultos, esa importancia del desarrollo cerebral. ¿Qué sucede en esos primeros años de vida? Imagínense un bebé en gestación, ¿cierto? Un feto que está en su proceso de desarrollo. Y a los 5 años, a los 3 años, ya mide 95 centímetros, ya habla, ya corre, ya camina, ya gateó, ya fue capaz de expresar todos sus sentimientos y emociones a través del llanto, del grito, de la ira. Es decir, tenemos la mayor cantidad de desarrollo que logramos tener como seres humanos. Entonces, miren que por más que nosotros sigamos creciendo, pues crecemos en altura, crecemos en conocimiento, pero en habilidades y en desarrollos puntuales, motrices, motores, es impresionante. Pues si tú lo vives en casa, cada día que nosotros compartimos con los niños en primera infancia, nos damos cuenta que cada día es un logro. Entonces, hoy la evidencia científica demuestra que el cerebro de los niños crece a una velocidad tremenda, que tenemos la posibilidad en esos primeros 5 años de vida potenciar el 85% de habilidades de nuestro cerebro, es decir, que aprendemos estas habilidades sociales y comunicativas, que a medida de los años obviamente nunca termina por la neuroplasticidad que tenemos, que es la flexibilidad que tiene el cerebro de aprender. Pero hay ventanas de oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que hay situaciones que solo sí
suceden en esa primera infancia. Es decir, tú aprendes a hablar en la primera infancia, tú no aprendes a hablar a los 10 años, tú aprendes a caminar en ese periodo de la primera infancia, donde llegas a los 9, 18, 24 meses, dependiendo del desarrollo del niño. Entonces hay unos momentos que son fundamentales, que son hitos del desarrollo, que si no suceden en ese momento se pierden. Entonces, hoy en la pandemia, digamos que se han vivido momentos donde los niños no tienen la posibilidad de relacionarse con sus pares. El lenguaje, por ejemplo, debe retrasarse un poco. Pues imagínate, porque, o sea, yo como adulto me comunico y me relaciono con adultos. El niño se está relacionando es con adultos, entonces desconoce el lenguaje de otros niños. Camila, en este trabajo que usted ha hecho en los últimos meses en pandemia, a través de redes sociales, hay un segmento o hay por lo menos un grupo de personas que le atrae la información, que somos las mamás. Porque esa figura maternal pues es indudable y no se podrá negar por más que participe el papá activamente de su figura como papá. ¿Cuáles son las preguntas que más le han hecho? Sobre todo usted que migró a ese tema virtual con tanto éxito, porque uno ve envíos, transmisiones todas las noches o por lo menos semanalmente y una cantidad de gente preguntando. ¿Cuáles son esas dudas que se repiten permanentemente? Pues Amalia, mira, mi propósito de vida siempre ha sido acompañar a las familias a construir relaciones más amorosas y conscientes. Y he creado un movimiento que se llama Juntos Transformemos el Mundo un niño a la vez. Y es que cuando como adulto yo logro ser consciente de la relación que tengo con los niños, voy a transformar la forma en que ese niño se relaciona con los demás. Entonces las familias han empezado a construir una serie de preguntas y unos cuestionamientos que están enfocadas en el comportamiento. O sea, ¿por qué mi hijo llora? ¿Por qué mi hijo hace tantas pataletas? ¿Por qué mi hijo tiene desbordes emocionales y no puede controlar sus emociones? ¿Por qué es agresivo? ¿Por qué me muerde? ¿Por qué golpea? Y son situaciones que hacen parte del desarrollo del ser humano, pero como adultos lo vamos olvidando. Nosotros también pasamos por ahí y probablemente esas experiencias que hemos tenido también en nuestra infancia pues constituyen lo que somos hoy como adultos. Entonces preguntas, Amalia, muy frecuentes, cómo establecer límites en la crianza, por ejemplo, es uno de los puntos bien importantes. Y en mi comunidad, en Instagram, @soycamigaviria, tengo pues lo que tú decías ahorita, mucha información gratuita. Yo busco también esa transformación social entregando mi conocimiento. Yo llevo 11 años en esta construcción de acompañamiento a las familias, a los maestros y resolviendo esos cuestionamientos. Un niño, inclusive hasta los adultos, hacemos pataleta, obviamente no de la misma manera que lo hacen los niños, pero tenemos que comprender que las emociones hacen parte del proceso. Y he encontrado algo, Amalia, bien importante, y es que no existe un liderazgo en la crianza. ¿Qué quiere decir eso? Que los adultos les da miedo. Repartimos las cargas. No, y les da miedo el niño. Entonces el niño llora y entonces ¿qué hago para que se calme? El niño tiene que llorar, tiene que expresar su emoción, tienes que validar esa emoción. Y culturalmente encontramos el no pasa nada, levántate que tú eres un valiente. No, sí pasó, el niño se cayó y se aporrió. Entonces empecemos a validar esas emociones. El liderazgo es, o sea, en un barco hay un capitán. En la casa también tiene que existir ese liderazgo y muchas veces es que el niño me manipula, es que el niño hace lo que le da la gana. Y es que el niño es niño, entonces como adultos tenemos que comprender que no es que el niño haga lo que le dé la gana, sino yo como adulto no tengo límites y normas establecidos para ese acompañamiento. Camila, sin duda alguna nosotros pues estamos en Medellín, esto es Caracol Medellín y lo que queremos es también situar estas conversaciones al margen de la información, pero en nuestro entorno, situados en este entorno. Este año comenzó con una noticia y con un debate que todavía sigue un poco vigente, que es alrededor de Buen Comienzo. Usted dirigió Buen Comienzo y no quiero preguntarle por el debate en sí mismo, quiero preguntarles por la necesidad del programa en territorios nuestros donde hay mayor vulnerabilidad. Ejemplo, hay imaginarios nuestros en ciertos grupos sociales que esa atención a la primera infancia es solamente educativa, pero hay realidades tan duras y nosotros damos las noticias todos los días con historias tan densas, tan difíciles de creer, que ahí sí se vuelve una atención psicológica, alimentaria, pues algo más fuerte, más estricto y sobre todo más necesario. ¿Cuál es su mirada frente a lo que está pasando hoy con la primera infancia? ¿Qué se puede leer más allá del debate político? ¿Qué necesita Medellín para que los niños, para que el futuro
de nuestra sociedad sea pues un futuro que no haya carecido de lo más importante, que es amor, atención y alimentación en la primera infancia. Y el presente, Amalia. Ellos en este momento necesitan una atención integral. La atención integral se compone, digamos, de varias estrategias o componentes, como usted lo mencionaba ahorita, y el proceso pedagógico es fundamental, pues porque el niño está desarrollando sus habilidades, pero si el niño no come bien, no va a tener la capacidad de aprender o de absorber esa información. Necesitamos ese proceso de acompañamiento en salud. Digamos que el programa también se enfoca en la prevención de muchas enfermedades, en la detección temprana de diferentes situaciones que se pueden, digamos, analizar desde una edad previa a que pueda dispararse algún tipo de situación compleja. El acompañamiento a movilización social, que es mucho lo que hacemos ahorita, digamos, en términos de activismo, de salir a velar por los derechos de los niños que no tienen voz, eso se los enseñamos también a los niños, que ellos tengan la capacidad de defenderse y de empoderarse de la información. Digamos que otro de los componentes importantes es el psicosocial. Nosotros desconocemos la realidad de las ciudades, desconocemos la realidad del país, y los niños hoy son maltratados, Amalia, sin importar las condiciones socioeconómicas en las que vivan. Hoy en un estrato 6 encontramos la misma situación de vulnerabilidad que en un estrato 1. Violencia, abuso sexual, niños que se someten a estar solos en una casa porque no tienen quien los cuide, claro. Una negligencia. Yo recuerdo una experiencia que teníamos en el programa donde un niño, o sea, le daban demasiada alimentación y era una negligencia porque el niño ya estaba en un riesgo de obesidad muy alto, o sea, ya casi estaba con una enfermedad gravísima, y la negligencia también se vive desde ese punto, no solamente por no recibir la alimentación, sino por sobrepasar esos niveles que el niño necesita. Yo creo que hoy la primera infancia necesita quien los proteja, necesita quien los lidere, que no se esté pensando, Amalia, en que los días de atención se compensan con un sábado y con un domingo. O sea, aquí no estamos hablando de cuántos días se han atendido, porque lo que nosotros hicimos durante 4 años fue extender la mayor cantidad del tiempo la atención. Hoy estamos viviendo una situación en pandemia, o sea, hoy no hay una situación donde el niño se atiende de manera presencial. Claro, porque es que además uno pensaría, un niño de los 0 a los 5 años, pues le cuesta a un niño de 3 años ponerse un tapabocas, salir, a tener atención virtual. ¿Cómo funciona entonces un programa así con niños de 0 a 5 años que de virtualidad nada? Además porque pues no es recomendable, o al menos eso es lo que yo hago con mi hija, pues ojalá lo más alejada posible de pantallas negras y de esos cuentos por ahora, pero ¿cómo entonces recibir esa atención virtual que sí es necesaria para los niños tan pequeños? Ahí es la formación a las familias. Yo creo que tenemos que buscar transformar el desarrollo integral de la primera infancia a formar al adulto. El niño en sus primeros años de vida necesita contacto, necesita una mirada amena, una compañía física que realmente distribuya su atención y su energía en ese ser, en acompañarlo, en conectarse. Y uno lo vive como mamá. Yo tengo 2 hijos y el día que estoy desconectada es el día que más lloran, que más pataletas hacen, que más difícil es la conexión. Pero cuando me meto con ellos en la canasta de la ropa sucia a jugar, siento que hay una conexión y que todo funciona más fácil. Entonces siento que eso es lo que le falta hoy a la ciudad, formar a los padres de familia, a la ciudad, al país, al mundo, porque lo hemos vivido. Justamente cuando tuve la oportunidad de liderar el programa, firmamos el Pacto Global por la Primera Infancia en Nueva York. Yo estuve en representación de Colombia en ese foro y fue maravilloso ver cómo personas de todo el mundo decían eso: necesitamos formar a las familias, necesitamos formar a los docentes en las nuevas estrategias que hoy nos demuestran los padres que necesitan, porque fuimos creados en una cultura donde la violencia hacía parte, donde la negligencia fue bastante grande. Entonces hoy estamos viendo el resultado de esos adultos que a veces se relacionan con otros adultos que no tienen capacidades emocionales, que no tienen capacidades de liderazgo, que no saben solucionar problemas. Ese es el resultado de una cultura pues que recibió ese abuso en términos de relacionamiento.
Usted realizó el estudio de primera infancia también para ProAntioquia, como una consultoría. En esa consultoría, ¿qué hallazgos podría destacar de Medellín? Positivos y negativos. No sé, lo que usted menciona, por ejemplo, de las mamás o a los papás, a veces no pueden solucionar los problemas, luego entonces tampoco pueden solucionar los que tiene su bebé o su hijo. O de pronto temas de alimentación, porque ahí se genera, pues es una cantidad de factores que entran ahí a jugar, es la lactancia materna, por ejemplo, desde mujeres que están en periodo de gestación y que no saben tampoco cómo sobrellevar ese periodo de gestación o que tienen depresión postparto. ¿Cuáles son esos hallazgos que usted diría, aquí hay que poner atención? El reto más grande, Amalia, que no solo se visualiza en el país, sino también aquí hago la referencia a nivel mundial, es el tema de lactancia materna. Tú lo decías ahorita y en el informe de primera infancia del análisis del 2016 al 2019 descubrimos que la ciudad no tiene información relevante sobre este tema. ¿Qué sucede en ese desconocimiento? El sector salud recibe ese bebé cuando llega y cuando llega ese bebé, digamos que el sector salud se enfoca en acompañar a ese bebé y esa mamá empieza a perder también ese protagonismo. Probablemente vos también lo viviste cuando tuviste a tu hija, el foco está en el bebé, entonces la mamá no sabe cómo cogerlo, no sabe cómo alimentarlo, nunca en su vida ha visto otra mamá dando leche materna y la recomendación más sencilla es venga, déle este teterito para que el bebé duerma toda la noche. O la Entonces, imagen, pues, en la que se ve el bebé muy cómodo aquí, no, que pero es eso bien no, lejana de la realidad, porque, pues, el bebé se mueve, se corre, se tal, total, no, y eso no pasa. y no es tan sencillo, pues es que vos lo has vivido, yo lo he vivido 2 veces, yo hago acompañamiento además de eso, yo soy asesora en lactancia y me certifiqué como doula principalmente para saber cómo relacionarme con mis hijos y me di cuenta que la mujer no tiene esa información. Entonces en el informe encontramos que los índices de lactancia materna, por ejemplo, a nivel nacional son bajísimos, igual que a nivel local. El promedio de lactancia en meses es de 1,8, es decir, que en Colombia y en Medellín, esta es una cifra de la INSIN del 2015, se lacta al bebé 1,8 meses. Es decir, que no alcanzamos a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que son los 6 meses. Por ejemplo, vos estás ayudando a elevar el promedio, pero ¿qué pasa? Esa información no se registra con una regularidad. Entonces, hoy la deficiencia más grande que tiene la primera infancia es que no hay un registro sistematizado, no hay un sistema de información que recopile la información asertiva de la cantidad de niños nacidos vivos con el acompañamiento en lactancia materna. Nosotros inclusive en ese periodo de tiempo logramos recibir una donación que hizo ProAntioquia, Fundación Éxito y Celsia, la Fundación Celsia, para la actualización del sistema de información. Ese sistema de información quedó en toda su etapa de desarrollo para puesta en marcha. Hoy desconozco si está funcionando o no, pero recopila todas esas necesidades que se tienen. Digamos que es algo así como una asociación interdisciplinaria. En todas esas áreas del desarrollo, qué bueno sería registrar a ese niño y poderlo ver 360. Yo me imaginaba, yo les decía al equipo, qué chévere uno tener una pantalla y ver al niño Pedro Pérez y poder ver todo lo que le pasa. Entonces estuvo con la profesora Natalia, necesita un acompañamiento en el lenguaje, tiene sus vacunaciones al día, necesita por este lado un proceso de desarrollo motriz, poder tener realmente una mirada del niño a profundidad. Ese fue uno de los hallazgos más grandes. Hay información que no tiene la ciudad, como también hay unos logros representativos. Por ejemplo, se entregó la primera evaluación de resultados, el estudio de resultados del proceso académico, por ejemplo, de los niños, es decir, su proceso de desarrollo, cómo ha sido fortalecido y se encontró una mejora, digamos que una oportunidad de mejora grandísima y es en el proceso pedagógico. O sea, hoy los niños, o en su momento en el 2019, los niños que habían pasado por el programa Buen Comienzo necesitaban profundizar en sus elementos pedagógicos, pero evidentemente el proceso de alimentación estaba muy bueno y había demostrado, y eso lo demostramos en el informe también. Con el Banco de la República hicimos también un análisis muy especial que está en el informe y es que demuestra que las niñas del género femenino que hizo parte del programa Buen Comienzo en los últimos años tiene menos probabilidad de un embarazo adolescente. O sea que ahí empezamos a ver unos logros gigantes. Y el género masculino, digamos que
los niños tienen o tuvieron menor probabilidad de ser capturados. Claro, porque ese informe además ya cumple un ciclo en el que Buen Comienzo empieza hace unos 14, 16 años, ya tienen entonces 16 años y ya puede entonces analizar embarazo adolescente, pues como problemáticas que podría uno decir, bueno, en retrospectiva sí aportó Buen Comienzo al desarrollo de este niño. ¿Qué pasa cuando estos programas se suspenden? Y acá no es una acusación, sino por cualquier razón, un tema contractual como pasó en la ciudad al comienzo del año, pero también puede ser de otra manera una pandemia, por ejemplo, o cualquier situación que no permita, una mamá que se cambia de lugar y que entonces tiene una dificultad para acceder. Se suspende este proceso y ¿qué pasa? ¿Cuál es la mayor ruptura? Porque es que nosotros hablamos de los contratos, hablamos de la pandemia, pero no hablamos de lo que pasa dentro de la casa con el niño que deja de recibir la atención. Justamente el informe que nosotros realizamos con la Universidad de Antioquia demostraba que a mayor cantidad de días de atención, mayor era su proceso de desarrollo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entre más tiempo el niño está expuesto a procesos de programas de primera infancia, donde lo estimulan, donde lo acompañan, donde lo guían, donde lo cuidan, donde lo protegen, pues mayor va a ser su desarrollo cognitivo. Hoy, digamos que estaba escuchando también a alguien hablar y decía, James Heckman, que hizo, digamos, se ganó un premio Nobel por demostrar la importancia de invertir en primera infancia. Él decía justamente que esos niños en su adultez, cuando tienen un proceso efectivo en desarrollo, van a generar más recursos para su ciudad o para su país, van a generar proyectos de emprendimiento, van a tener mejores relaciones interpersonales, van a ser mejores gobernantes. Entonces, la implicación social hoy que tiene eso, Amalia, es que esas ventanas de oportunidad que te contaba, esas ventanas de oportunidad se pierden, porque si el niño necesita relacionarse con los demás para desarrollar su lenguaje, pero solamente está con su abuela que ve televisión, ¿qué va a pasar con ese niño? Va a aprender a hablar como el de la telenovela, y eso nos pasa hoy en la ciudad. Claro, que hablan mexicano, argentino, español, lo tienen, pues, que más allá del tono y de lo gracioso que puede ser, pues en definitiva sí tiene una historia detrás. Camila, vamos unos años más adelante. Una mamá que nos esté escuchando o un papá, pues una familia que esté escuchando a Camila hablar de todo esto y que tenga a su hijo en casa. Las enfermedades, la enfermedad del año pasado, de este año, pues también todavía es el COVID-19, pero van a empezar a surgir una cantidad de otras enfermedades. Enfermedades de salud mental, también físicas, posturas, estudiando al frente de un computador en una silla que no tenga, por ejemplo, todas las especificaciones necesarias. ¿Cómo hacer para mantener a mi hijo sano en un entorno en el que, además de vivir lo familiar, tiene que vivir lo académico, pero además debe vivir lo social y termina siendo el único entorno en el que se mueve el niño? Lo más importante, Amalia, yo creo que es ese relacionamiento con los padres. O sea, nosotros lograr que los niños y las niñas tengan la posibilidad de sentir confianza en ese ambiente. Mira, tú hablabas ahorita de las enfermedades, el tema, por ejemplo, de las dermatitis, de las alergias, porque los niños han estado por fuera del sistema, claro, y del desarrollo un año. Entonces los niños van a regresar a sus jardines infantiles y van a empezar a oler unos olores nuevos, unas texturas nuevas. Entonces van a empezar a ver situaciones donde, ¿a mí qué me pasa? ¿Yo qué tengo? ¿Por qué estoy mareado? ¿O por qué me rascan las manos? Porque no han estado expuestos a esas situaciones y obviamente en la primera infancia los niños se enferman bastante, pero eso hace parte de sus defensas y de su sistema inmunológico. Entonces, creo que es bien amplio. La recomendación, yo creo, aquí es también demostrarle a los niños que tienen la capacidad de adaptarse, que la resiliencia viene a enseñarnos que se vale frustrarse y que nosotros tenemos la capacidad también de reinventarnos. Reinventar la dinámica familiar también hace parte. Pero ahí hablas entonces de una emoción, y hay una emoción que sí ha sido permanente este año y la anterior, y es el miedo. ¿Cómo hacer para controlar el miedo para que se vuelva tanto un impulso como para que también sepamos cómo sostenerlo y que no termine encubriendo todos nuestros sueños y nuestra forma de vivir con los otros? Porque es que este miedo permanente tiene unas consecuencias gravísimas en los adultos también.
Bueno, ahí es un tema muy personal. Yo creo que es enfrentarnos a la importancia de socializar. Hoy justamente muchos de los jardines infantiles privados en la ciudad de Medellín y en el país ya comenzaron la atención, no solo en alternancia, sino de corrido, donde hoy los niños nos sorprenden. O sea, hoy mi hijo de 2 años a cualquier lugar donde llega, lo primero que hace es estirar las manos. O sea, y tiene 2 años. Llega a la casa de mis papás y lo primero que hace es que se voltea y le pone los piecitos para que lo limpien. Entonces, tenemos que creer en que ellos son capaces de protegerse. Nosotros tenemos que entregarle la confianza a ellos, de que tienen la posibilidad de respetar unos protocolos de seguridad, que si se tienen que poner el tapabocas, nosotros somos el primer ejemplo y ellos aprenden constantemente de lo que hacemos a través de las neuronas espejo. Camila, y cuando llegue esa nueva normalidad, ya nueva, porque esta es la que tenemos hoy, y cuando por fin podamos abrazarnos esos niños, ¿van a querer dar un abrazo? La pregunta podrá parecer muy tonta, pero es que a mí sí me preocupa mucho esa kinestesia y eso tan bonito que le da a uno, darle un golpe a otro en la espalda de apoyo, dar un abrazo, dar un beso cuando queremos dar un beso. ¿Van a poder volver a hacerlo con la Pues misma? si nos cuesta a nosotros. Sí, nos cuesta. Nos Sí. cuesta a nosotros. Yo creo que hace parte, mira, ahorita llegamos y hola, hola. Pues es decir, la cultura es la que nos va a ir devolviendo ese relacionamiento con los demás. Creo que es una responsabilidad del adulto también saber poner los límites y respetar el distanciamiento, pero en un momento cuando ya podamos relacionarnos de esa manera. Hay abuelos que no son capaces de resistirse a un abrazo de su nieto, hay maestras que son incapaces de resistirse a un abrazo de su estudiante, de su chiquitín que no ve hace un año. Entonces creo que también es dejar que esa emoción haga parte, pues obviamente con los protocolos de seguridad y he estado muy de la mano con los jardines infantiles privados. Justamente el año pasado construimos una campaña que se llamaba No tengas miedo, ahí estamos, y construimos, miren, hoy yo les preguntaba, ¿cómo van? No hemos cerrado, no han habido casos, los niños son muy juiciosos con los protocolos de seguridad, come cada uno en su mesa, entonces es empezar a adaptarnos y cuando ya llegue el momento, pues ya nos abrazaremos y nos desatrasaremos de ese relacionamiento físico que también hace parte. Camila, ¿a dónde acudir si hay casos de violencia intrafamiliar? Si yo soy, por ejemplo, una mamá que me siento perdida en la crianza de mi hijo, si soy una persona curiosa que quiere aportar a la primera infancia, ¿dónde podemos ver qué pasa con la primera infancia en Medellín? Y también, pues, que nos des tus redes sociales para que quienes quieran acceder a esas preguntas que haces, dijiste de manera gratuita también en algunos casos, pues puedan contactarte y conversar contigo. ¿A dónde por las cifras y a dónde ya para una atención ya más íntima y más particular? Sí, aquí en Colombia tenemos pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el numeral 141. Allí pueden encontrar ayuda psicosocial relacionada con casos de abuso, con situaciones de pronto más difíciles que se nos salen de control, digamos en ese aspecto. El informe de Medellín, cómo vamos de primera infancia, está en la página de internet de ellos. Es una alianza con Fundación Éxito que demuestra esas cifras y ese solvente, digamos, técnico que nos da la capacidad de hablar sobre la primera infancia. Y en mis redes me pueden encontrar como @soycamigaviria. Allí tengo pues mucha información en Instagram, lo mismo en YouTube, @soycamigaviria, y la página de internet de educacioninteligente.co. Yo realizo, Amalia, con mucha frecuencia talleres gratuitos, lo que tú decías, charlas para familias, porque es mi propósito, eso es lo que me mueve, lo que me motiva y bueno, ahí estoy para acompañarlos con cualquier situación, por más mínima que a veces parezca. Curiosamente, acá debo decirlo, eres la primera mujer que está conversando en este espacio de conversación con Caracol Medellín y me alegra que haya sido pensando en los niños. Seguramente habrá otro espacio en el que podamos compartir de nuevo, ya hablando del género y ya hablando de lo relevante también que las voces femeninas pues empiecen a tener más potencia en una ciudad como la de nosotros y en un país pues también como el nuestro que tiene 1000 características. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y por compartirnos preocupaciones y hallazgos importantes a tantas familias que yo sé que necesitaban escuchar esta pequeña guía. Bueno, Amalia, muchas gracias a ustedes, a Caracol Radio. Recuerden que juntos somos capaces de transformar el mundo un niño a la vez y gracias por dejarme hoy ser la voz de los niños.